la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. En la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la presencia en la ciudad de Bogotá de la peligrosa banda criminal venezolana autodenominada el Tren de Aragua. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a dos de sus principales cabecillas. El violento grupo sería responsable de por lo menos 16 asesinatos que fueron cometidos en la capital colombiana durante el primer semestre de este año. El punto clave de la noticia: tal y como lo revelamos aquí el pasado 13 de mayo en el programa La Noche, estos homicidios presentaban patrones similares. La mayoría de los cuerpos sin vida fueron abandonados en vías públicas y presentaban huellas de tortura. Fueron encontrados asfixiados, en bolsas plásticas y en posición fetal. Videos revelados por Noticias RCN y que están en poder de los investigadores de la Fiscalía General muestran la forma como torturaban a sus víctimas antes de asesinarlas. No, que tienes que morir. El 18 de abril, las autoridades encontraron en una caña de Kennedy los restos sin vida de un hombre joven. Estaba atado de pies y manos, con señales de tortura. Para ese momento, era el 9º cuerpo hallado de manera similar, como lo reveló Noticias RCN en su informe sobre el caso 1067. Cuerpos envueltos en bolsas o costales. El perfil de las víctimas coincidían, jóvenes entre los 25 y 30 años. Su apariencia física no obedecía a la de habitantes de calle, todos con detalles que hablan de su esmerado cuidado personal. Todos con una serie de amarres hechos antes de ser asfixiados y embolsados. La 9ª víctima sería el hombre que aparece en estos videos, grabados por sus propios victimarios que dejaban pruebas de sus vejámenes en los celulares. Sí, trágate para los locos, entonces. Acá tienen en su poder a un joven al que le exigen información. Su accionar es brutal. La vas a ganar problema, menor, que tienes que morir. Los videos confirman la teoría de los perfiladores. Los hombres eran amarrados de pies a cabeza. Además de ser golpeados, sufrían torturas emocionales y eran intimidados con armas blancas. Dos de los 3 hombres en los videos fueron detenidos. Se trata de Víctor Manuel Quintero, alias El Capi, y Alfredo Brito Pérez, alias Alfredito. 2 ciudadanos que pertenecerían a un grupo conocido como el Tren de Aragua, una temible banda de sicarios internacional. Según las autoridades, el jefe de la banda es este hombre, que aún no está capturado. Sonríe después de los asesinatos, graba los videos y los usa como presión para que bandas de microtráfico cedan sus territorios en la capital. ¿Vas a hablar? Mano, yo estoy hablando, No, mano. A mí me gusta robar, mano, el celular, yo no me mantengo vendiendo nada, mano. Estos habrían sido los últimos minutos con vida de este joven. Después apareció en la localidad de Kennedy. El número de víctimas similares ya llega a 16. Se investiga la responsabilidad de estos hombres en la cadena de torturas y asesinatos. Y en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Saludo hasta ahora a José Manuel Martínez. Es el director seccional de Fiscalías de la ciudad de Bogotá, uno de los fiscales que hizo parte de esta gran investigación que hace 2 meses planteamos aquí en el programa La Noche. Denunciamos cómo 16 ciudadanos habían sido encontrados, asesinados y con signos de tortura en vías públicas de la capital colombiana. Hoy, 2 meses después, la Fiscalía General y la Policía Nacional da un resultado que ustedes vieron en este primer informe que nos presenta hoy aquí uno de nuestros periodistas. José Manuel Martínez, director seccional de Fiscalías, bienvenido a La Noche. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Fiscal, Felipe Quintero en esta investigación que plantea al comienzo nos muestra quiénes eran los responsables de estos asesinatos que se estaban dando en la ciudad de Bogotá. Me gustaría que usted nos contara qué hallazgos tuvo esta investigación, por qué estaban matando a estas personas y las estaban torturando de esta manera. Bueno, pues lo primero para resaltar
Es que la estrategia que ha desplegado la Fiscalía, toda la estrategia del Fiscal General de la Nación para las localidades en Bogotá, como ustedes han visto, fiscales itinerantes asociados a localidades, al fenómeno criminal del microtráfico, que es el que finalmente produce toda esta serie de homicidios selectivos, ha funcionado en Bogotá. Eso se ha venido trabajando y se ven los resultados. Ustedes ven que para este año ha habido una reducción importante en el homicidio doloso y algo que ha sido histórico e inédito, una reducción en el homicidio por sicariato. ¿Cuál es la causa de esa reducción? Efectivamente, las operaciones y la desarticulación de organizaciones criminales por parte de la Fiscalía, los fiscales itinerantes, la estrategia de focalización de los fenómenos criminales en Bogotá, que ha llevado efectivamente a que haya esa reducción del homicidio a las acciones de la Fiscalía y la Policía Metropolitana. ¿Qué ocurre con esta zona de Bogotá? Kennedy es uno de los puntos más complejos en materia de microtráfico en Bogotá. Hay 5 casos de embolsados. Desde el año pasado la Fiscalía ha venido impactando la zona, sobre todo lo que tiene que ver con la Puerta 6 de Abastos, lo que tiene que ver con María Paz, con El Amparo, todo lo que es la 38. En esta parte focalizada por la Fiscalía se organizaron varios operativos y varias acciones investigativas para desarticular bandas criminales. El año se hizo la operación Kratos, se impactó la Chontaduros, una banda muy importante, pero el objetivo estratégico que tuvo la Fiscalía el año pasado fue la captura de Camilo, una persona que tenía el dominio y el control en parte de Osa y en parte de Kennedy. Cuando se hace una captura de esta magnitud por parte de la Fiscalía, efectivamente quedan los espacios y las zonas de Bogotá donde llegan nuevos actores criminales. Y en este caso nos encontramos con un actor criminal muy importante que ha disparado pues los índices de inseguridad en Bogotá, que es la banda El Tren de Aragua. Han tenido una disputa con otra banda, con la gente que dejó Camilo, con los de Asprilla, y efectivamente, si ustedes se dan cuenta, el tema de los embolsados es un tema de retaliación por parte de las bandas. Hay una serie de signos de violencia en los cuerpos, unos mensajes, efectivamente nos dicen los perfiladores que son una violencia expresiva para mandar esos mensajes, y en este caso de la captura que se realizó por parte de la Fiscalía, de Alfredito, uno de los sicarios que cumplió un rol fundamental en la organización del Tren de Aragua, pues efectivamente se busca eso, una retaliación de otras personas, de Camilo, de Asprilla, que efectivamente se vienen dando esos homicidios. Estos 2 criminales, ¿cuántos homicidios habrían cometido utilizando ese modus operandi, ese patrón que identificamos hace 2 meses cuando realizamos la primera entrega de esta investigación en Noticias RCN y en el programa La Noche? Los asfixiaban, los amarraban con cintas, los metían en bolsas y los metían en posición fetal. ¿Ustedes tienen indicios de cuántos asesinatos cometieron estos 2 integrantes de esta banda criminal? Bueno, pues hasta el momento hay 16 casos de embolsados en Bogotá, 16. En diferentes zonas de la ciudad, en Mártires, en Kennedy hay 5. Nosotros imputamos a alias Alfredo Brito, el hecho del 18 de octubre que se ve en el especial que realizó el periodista Felipe Quintero. Pero tenemos una línea de investigación muy clara precisamente para ver y esclarecer otros casos de embolsados que pueden estar también asociados al Tren de Aragua, y esa es una línea de investigación que estamos desarrollando. Pero como usted destaca, claro, usted se da cuenta que esta persona fue torturada, efectivamente, fue interrogada, después fue triturada y posteriormente fue embolsada y dejaron el cadáver. Pero los hallazgos de medicina legal, con la evidencia que ustedes vieron en los videos, concuerdan esa violencia expresiva sobre el cuerpo. Ese modus operandi y esos mensajes de la criminalidad, que es lo que tiene muy preocupado al fiscal general y que motivó efectivamente que se destacaran esos fiscales itinerantes para la localidad de Kennedy, fiscales de la unidad de vida también para eso. Fiscal, qué pena interrumpirlo. Me llama la atención algo, ¿por qué se grababan? ¿Por qué dejaban la escena del delito en un video de celular? Ustedes están viendo en las pantallas de su televisor, aquí en el programa La Noche estamos presentando esos videos que
fueron hallados por parte de los investigadores de la Fiscalía General. Los videos son muy fuertes, únicamente estamos mostrando algunos de ellos. Difuminamos la cara de una de las víctimas, pero ustedes ven cómo los tienen amarrados y cómo con un cuchillo los amenazan. ¿Por qué se grababan, fiscal? Bueno, la grabación tiene la finalidad efectivamente de entregarle ya al superior de la organización efectivamente la prueba de la ejecución del hecho. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces grababan y efectivamente le enviaban, una vez terminaban el acto, le enviaban efectivamente al superior de la organización. Y esto creemos que también puede haber llegado también al máximo líder de la organización, que se encuentra en Venezuela. Es algo muy importante que estamos analizando efectivamente, porque toda la información, la caracterización de la organización criminal, nos demuestra que existen unos diferentes roles dentro de esa estructura y efectivamente viene desde Venezuela. ¿Cuál es el objetivo de la organización? Apropiarse y dominar sectores de Bogotá en materia de microtráfico, como ocurrió en esta zona de Bogotá, que antes era dominado por alias Camilo, que fue judicializado por la Fiscalía. Entonces se cuenta que por un lado, pues efectivamente graban para entregarle el resultado al líder de la organización, sí, como se dan cuenta ustedes, y segundo, efectivamente, es la violencia que hay sobre el cuerpo, la tortura. A alias Alfredito se le imputó no solo el homicidio, sino se le imputó también el delito de tortura, precisamente por este hecho. Pues, fiscal, el programa La Noche tuvo acceso a una parte de la audiencia de imputación de cargos de Víctor Manuel Quintero, alias El Capi, y Alfredo Brito Páez, alias Alfredito. Yo quiero que escuchen ustedes la descripción, la cruda descripción que hace la fiscal asignada para el caso sobre la forma como estos criminales, hoy capturados, torturaban y posteriormente asesinaban a sus víctimas. Escuchen ustedes. De acuerdo con los registros técnicos allegados a la investigación, se evidencia que la hoy víctima se encontraba en total indefensión, inmovilizada de manos y miembros inferiores mediante atadura por una extensión de corriente de color blanco. Por otra parte, se evidencia esos registros fílmicos allegados al plenario que usted, señor Víctor Manuel Salazar Quintero, se evidencia que usted portaba un arma blanca, la cual procede a golpearlo en el rostro y pasárselo por la cara a la hoy víctima en sentido de intimidación mientras lo interrogaban. Posteriormente se observa en el siguiente video que usted, señor Alfredo Brito Pérez, alias Alfredo o Alfredito, sujeta a la hoy víctima del cuello, ejerciendo presión y aumentando esfuerzo para respirar, es decir, asfixiándolo. De manera concomitante, usted, señor Víctor Manuel Salazar Quintero, procedió a ejercer fuerza colocando sus rodillas sobre la cara de la hoy víctima. A su vez que la víctima explicaba que solo le gustaba robar celulares. Manifestaciones que determinan que estaba era suplicando por su integridad, mientras otro sujeto de sexo masculino le interrogaba y filmaba como si esto fuera una hazaña, ver el sufrimiento y el padecimiento de una persona. Secuencialmente se allegan 3 imágenes fotográficas. La primera, donde se observa el cuerpo de la hoy víctima en el piso y se evidencia la parte inferior, 3 personas que tienen a la hoy víctima con un cable blanco alrededor del cuello, cuando estos hacen presión de lado y lado, e incluso uno de ellos colocando el pie sobre su rostro a la hoy víctima para imprimirle fuerza, lo que evidencia la crueldad a la que fue sometida la hoy víctima. Integro a esta hora Felipe Quintero, periodista judicial de Noticias RCN, uno de los reporteros investigadores que develó hace exactamente 2 meses en Noticias RCN y en el programa La Noche, junto con Alejandro Callejas, este revelador reportaje que hoy estamos recordando y que ya entrega los primeros resultados. Felipe, las autoridades han capturado a 2 de los responsables de estos 16 asesinatos que se han cometido en la ciudad de Bogotá. Felipe, bienvenido al programa La Noche. Hola Jefferson, para mí es un placer estar acá con ustedes. Desde su perspectiva, Felipe, como periodista judicial, ¿qué representan estos hallazgos? Estamos hablando de una banda criminal que es venezolana, pero que ya tiene sus tentáculos en la ciudad de Bogotá y al parecer está asesinando a integrantes de otras bandas, luchando
en una guerra por territorios para el microtráfico de drogas. ¿Cuál es la lectura que usted hace, Felipe? Bienvenido. Hola Jefferson, pues usted lo ha dicho claramente, esos tentáculos de esta temible banda internacional denominada el Tren de Aragua. Son varias conclusiones, incluso desde que empezamos la investigación en el mes de enero, cuando comenzaron a aparecer estos cadáveres con Alejandro Callejas, pues nos hicimos la pregunta de por qué se dejaban en plena vía pública, es decir, querían enviar un mensaje para que fueran vistos por la ciudadanía, porque de los distintos cuerpos fueron abandonados en lugares con gran tránsito de gente, incluso a las 10 de la mañana fueron hallados varios, por ejemplo el que estamos viendo en este momento en pantalla. Entonces son múltiples los elementos de este tipo de bandas por luchar en el territorio. El segundo aspecto fundamental es la crueldad, la sevicia, que tal como lo describió el doctor José Manuel Martínez, pues es algo jamás visto en Bogotá y en la capital de la República. Esta banda, y lo vemos en los videos también en pantalla, utiliza tácticas verdaderamente de tortura, de intimidación por los territorios, por lo cual, pues ante eso la Fiscalía desplegó un gran equipo. Incluso esta investigación, como lo pudimos evidenciar, contó con agentes infiltrados y con fuentes humanas, las cuales se percataron de estos videos en el celular de Alfredito, los cuales pues se vanagloriaban. Incluso la propia fiscal y la juez señalaban que creían que era una hazaña torturar a las personas, por lo cual esto plantea un nuevo escenario en la política criminal en este tipo de bandas, y que son reductos, también como lo señalaba el fiscal José Manuel, de bandas que han sido desvertebradas efectivamente por la Fiscalía General de la Nación, lo cual implica nuevas actividades investigativas y un gran despliegue de fiscales itinerantes para lograr estos resultados. Tengo entendido, y me han contado fuentes del caso, que se vienen más resultados específicamente en la localidad de Mártires, donde hay gran cantidad pues de cuerpos que se encontraron en los últimos meses en la vía pública. Pues Felipe, el Tren de Aragua, así se autodenomina uno de los grupos criminales y delincuenciales más peligrosos que opera en Venezuela. Su llegada a Colombia está asociada a negocios ilegales como el narcotráfico. Los macabros asesinatos que han ejecutado en el país, en Colombia, responden al parecer a disputas que buscan apoderarse de zonas para la venta de estupefacientes. Es conocida por su alto nivel de peligrosidad y unidad de mando. El nivel de crueldad para someter y asesinar a sus víctimas la sitúan en un modus operandi propio de las bandas criminales organizadas. De acuerdo con investigadores independientes, solo en Venezuela está conformada por unos 5.000 hombres. Su máximo cabecilla, preso en Venezuela, es Héctor Rustenford Guerrero, alias Niño Guerrero. Es el Tren de Aragua, banda criminal originaria del estado que lleva el mismo nombre. Allí opera, y en al menos otras 6 regiones del país bolivariano, los estados de Carabobo, Sucre, Bolívar, Guárico, Trujillo y Miranda. Inside Crime, fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y ciudadana en América Latina, así define a la peligrosa organización. El Tren de Aragua es la megabanda más poderosa en Venezuela. Esta organización criminal, cuyo principal enclave es la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua, está involucrada en extorsiones, secuestros, homicidios, sicariatos, robo de vehículos, venta de drogas, tráfico de armas, trata de personas, contrabando de alimentos y estafas. Este temible cartel no solo opera en territorio venezolano, también ha logrado extender sus tentáculos en la región con una rápida expansión entre 2020 y 2021. Hace presencia en las trochas entre Colombia y Venezuela y la frontera de este último país con Brasil. Sus células criminales, además, están involucradas en el tráfico ilícito de migrantes venezolanos en Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Los comienzos del Tren de Aragua se remontan al inicio de la década del 2000, cuando en medio de la construcción del ferrocarril de Venezuela, el sindicato de obreros del proyecto vio oportunidades en el mundo delictivo. La primera economía criminal que desarrolló fue cobrar por la asignación de puestos de trabajo, y posteriormente la organización criminal se inició con las extorsiones, secuestros y robos. A juicio de las autoridades en Colombia, se trata de una estructura macrocriminal. Esta megabanda es señalada como la responsable de casos de torturas y asesinatos de personas cuyos cuerpos han aparecido descuartizados y dentro de bolsas en diferentes calles de Bogotá. Es importante resaltar que tenemos 5 capturas de 5 casos de los que se nos han presentado. Como ya lo mencionó la Fiscalía, el tema estructural viene y la influencia es alta
en materia de tráfico de estupefacientes de esta organización criminal, teniendo en cuenta que hay una línea que está obedeciendo directamente al delincuente conocido como alias Niño desde Venezuela, que si bien es cierto, los componentes de esa organización criminal también son colombianos, extranjeros, pero sí hay una línea de mando delincuencial de estos grupos criminales. Además de impactar en la capital colombiana, cometiendo estos crímenes en las localidades de Kennedy, Bosa, Mártires y Santa Fe, células del Tren de Aragua, según las investigaciones, delinquen y disputan sus economías ilegales con otras bandas en zonas de norte de Santander, Cesar, Atlántico, La Guajira y Arauca. Vamos con otro punto de vista. Integro a Rona Risqués, reconocida periodista de investigación venezolana, experta en temas relacionados con crimen organizado, violencia policial y derechos humanos. Rona, un gusto tenerte aquí en el programa La Noche y quiero preguntarte muy concretamente, ¿cuál es el grado de peligrosidad que tiene esta banda criminal? El Tren de Aragua, operaba en Venezuela, pero según las autoridades colombianas ya está en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, Jefferson. Y bueno, gracias a toda tu audiencia. Es muy importante entender que el grado de peligrosidad en este caso tiene unas particularidades diferentes a lo que uno supone como una banda criminal peligrosa, que es la banda que está muy armada, que es la banda que tiene muchos hombres. Esta es una banda que tiene unas particularidades distintas a lo que habíamos visto en crimen organizado, porque es una banda que no necesariamente necesita tener, por ejemplo, 100 hombres en Bogotá armados con armas de alto calibre, sino que tiene una capacidad de adaptarse, de meterse en esos nichos, como lo decía anteriormente el fiscal, que dice que aprovechó el espacio que dejó Camilo y se metió rápidamente y comenzó a tomar el control del microtráfico en esas zonas donde este otro capo o pues líder de una organización que se dedicaba al microtráfico en Colombia había dejado porque había sido detenido. Entonces, el mayor valor o el mayor peligro al mismo tiempo de esta organización es su capacidad de adaptabilidad a cualquier entorno y a cualquier actividad. Tienen una capacidad además de desarrollar no solamente narcotráfico. O sea, yo he identificado en una investigación que estoy haciendo sobre este grupo justamente que están involucrados en más de 19 delitos. O sea, tienen la posibilidad o la capacidad, han logrado involucrarse en narcotráfico, tráfico de migrantes, trata de personas, para explotación sexual, contrabando de distintas mercancías, entre ellos chatarra, actividades asociadas a extorsiones en el ámbito deportivo, extorsiones en general en otros ámbitos. Son también una especie de ejército mercenario que puede ser contratado para actividades ilícitas puntuales en distintos sitios. Además, también están asociados al lavado de dinero a través de pequeños locales que logran establecer en distintos países, incluso en ciudades como Bogotá, Santiago de Chile, Valparaíso, Cúcuta, etcétera. Pues eso es quizás el mayor peligro del Tren de Aragua, o su mayor peligrosidad es esa capacidad de meterse, de adaptarse y de poder tener esa versatilidad para poder delinquir o involucrarse en distintas actividades criminales. O sea, sí, no es como lo que veníamos viendo, carteles tradicionales que son los carteles mexicanos dedicados al narcotráfico, etcétera. No, ellos pueden hacer muchos delitos, pueden estar sicariato, por ejemplo, también. Permítame, le pregunto al fiscal José Manuel Martínez, que la está escuchando atentamente, él es el director seccional de Fiscalías. Señor fiscal, ¿qué grado de organización tiene esta banda criminal? Veíamos al comienzo de este programa cómo fueron capturados 2 de sus cabecillas, pero hay quienes se preguntan si en este momento hay más integrantes. En términos de estructura, ¿ya ellos están completamente organizados en la ciudad de Bogotá? ¿Qué pudieron encontrar ustedes? Sí, no, pues efectivamente este es un primer golpe a la organización criminal. La Fiscalía en este momento está caracterizando cada uno de los miembros de la organización, los roles que cumplen. Y como yo les explicaba al principio del programa, ellos han tenido un control en esta parte de Kennedy
pero también tenemos, digamos, evidencias de que están en la parte de mártires, en la parte, digamos, donde hay una focalización del mercado del microtráfico. Entonces, uno de los objetivos que tiene la Fiscalía General de la Nación es la desarticulación completa, porque el fiscal general de la Nación, cuando aparecieron los temas de embolsados, lideró la investigación en el sentido de buscar la desarticulación integral de todo el tema que estuviera, de toda organización criminal que estuviera alrededor del fenómeno de los embolsados. Por eso la idea es la desarticulación completa de la organización. Como dice la experta, efectivamente hay que ir también por toda la parte económica, la parte financiera. Ustedes saben que la estrategia de la Fiscalía es también estar en lo relacionado con la extinción de dominio de todos los bienes, ir detrás de las finanzas, porque es una organización que tiene incidencia a nivel internacional. Y como lo decía la experta, pues tienen esa capacidad de adaptabilidad y efectivamente hemos encontrado que en Bogotá han encontrado un escenario donde se está desatando efectivamente esta pugna por el control de las zonas territoriales que la Fiscalía tiene focalizadas y que está efectivamente en un trabajo de desarticulación. Fiscal Martínez, ¿esta es la banda venezolana más fuerte en términos de peligrosidad que hace presencia en Colombia? Pues yo pensaría que en Bogotá, sí, en este momento, sí es la banda, digamos, que tiene, digamos, mayor estructura, digamos, una banda internacional, digamos que sí hemos encontrado con los perfiladores y con los expertos, tanto del CTI como de la SIJIN, que sí se encuentran, pues, todo este modus operandi, toda la manera, digamos, las características de la organización, el modelo que tienen de sus integrantes, el sostenimiento de ellos, tienen digamos que sí hemos encontrado unos elementos en común que sí nos han ayudado a identificarle, a relacionarla efectivamente con ese liderazgo que hay del Tren de Aragua. Sí es una banda compleja, estructural, pero precisamente por eso se ha focalizado el sector, la localidad de Bogotá, y precisamente nuestros fiscales itinerantes que están en esta localidad de Kennedy, que están en la localidad de Mártires, pues efectivamente están trabajando con los grupos también de los fiscales de vida, precisamente para empezar a hacer todo el trabajo y dar los resultados en las mayores velocidades para la ciudad de Bogotá. Fiscal, para terminar, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Esta banda opera de manera independiente o también tiene asociaciones con otros grupos criminales en el continente americano? Pues nosotros hemos encontrado y efectivamente, como lo decía el general Camacho, que hay un reporte de su actividad delictiva a este líder en Venezuela y que efectivamente hay todo un plan criminal para el apoderamiento no solo del territorio, sino del mercado del microtráfico. Digamos que el objetivo de la organización efectivamente es el control, el dominio, y precisamente se cuenta usted que han llegado a Bogotá pues con una violencia a gran escala en esa pugna precisamente por las zonas de Bogotá, por el microtráfico. Y eso es lo que tenemos que hacer en este momento, continuar con el trabajo de los fiscales itinerantes. Pronto ustedes verán nuevos resultados ya en contra de toda la organización criminal. Pues, señor fiscal, quiero agradecerle su tiempo. Sé que es difícil atender estas entrevistas hasta ahora, pero usted amablemente ha accedido a responder las preguntas de nuestros televidentes. Una feliz noche, fiscal José Manuel Martínez, director seccional de Fiscalía de Bogotá. Felipe Quintero, periodista judicial, antes de despedirlo, quiero hacerle una última pregunta. En un país como Colombia, ¿qué representa que se estén dando este tipo de hechos? Por lo menos hasta hace 2 meses conversábamos y se tejían muchas hipótesis. Se hablaba que podría ser un caso de xenofobia, pero finalmente lo que han descubierto las autoridades es que detrás de todo esto hay una banda de carácter internacional y que todo responde a un cruel ajuste de cuentas. En efecto, Jefferson, pues cambian las dinámicas criminales porque, como usted lo señalaba, acá en el programa de la noche también lo miramos y hablábamos de distintas hipótesis. Hablábamos de incluso habitantes de calle, lo cual descartábamos por el cuidado estético personal. También hablábamos de otro tipo de aspectos, incluso hasta homofobia, pero ya hay una hipótesis clara y pues los paradigmas investigativos, criminales y decisivos adoptados por la Fiscalía, pues ya permiten tener la certeza de esta temible banda internacional que llega a Colombia a
ejercer control sobre dichos territorios. Hay aspectos verdaderamente fundamentales que vuelven a revivir un tema que pues, se había investigado en distintos territorios en Bogotá, que son las fronteras invisibles, debido a que en el video que vemos de estas dos personas capturadas, de Alfredito y alias el Capi, pues claramente le dicen a la persona que van a asesinar que no puede robar celulares, que no puede estar en ese territorio y que tiene que decirle la verdad. Es decir, que el Tren de Aragua busca ocupar esos dominios criminales que tienen habitualmente bandas de la ciudad de Bogotá y específicamente en Colombia a sangre y fuego. Es decir, adueñarse de esos territorios. Incluso el propio fiscal José Manuel Martínez decía que son varias las localidades, Kennedy, Márteris, Suba y otras localidades las cuales también tienen injerencia de esto, por lo cual pues se cambia la expectativa y la dinámica investigativa por parte de las autoridades para lograr llegar a estas personas. Es importante señalar que los agentes infiltrados y las fuentes humanas son un gran valor para las investigaciones. De hecho, por eso se permite llegar a los videos. Entonces, esta certeza y pues esta investigación de la Fiscalía y también la cual pues lideramos en Noticias RCN, el programa La Noche, pues ya comienza a mostrar distintos matices y se comienza a enfocar específicamente al Tren de Aragua. Eso es fundamental. Felipe Quintero, periodista judicial de Noticias RCN, gracias por habernos acompañado. Un placer, Jefferson, para mí estar acá. Está con nosotros Rona Rísquez, le voy a pedir el favor que me espere unos minuticos, vamos a una pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos hablando con Jeffrey Garavito, es experto en criminalística, magíster en investigación criminal y docente de investigación criminal de la Policía de Colombia. Con ellos estaremos analizando todo el perfil criminal de esta banda, el Tren de Aragua, una banda de delincuentes venezolana que hace presencia en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá, lo ha dicho la Fiscalía. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Hace exactamente 2 meses, aquí en el programa La Noche, presentamos el especial periodístico caso 1067, Los torturados de Mártires. Una impactante investigación de los periodistas de Noticias RCN Alejandro Callejas, Felipe Quintero y Yarit Muñoz, que el pasado 13 de mayo reveló una serie de macabros asesinatos que se venían ejecutando en la ciudad de Bogotá. Recordemos cómo nació esta investigación, que hoy genera las primeras 2 capturas. Cuerpos envueltos en bolsas o costales. Todos los cuerpos encontrados en bolsas plásticas en los recientes días en Bogotá tienen algo en común. En las necropsias de 3 de los 8 cuerpos que están siendo analizadas hay más coincidencias. Las víctimas son de sexo masculino, de edades entre 25 y 30 años, de unos 70 metros de estatura promedio, tez morena, cortes de cabello elaborados y no son habitantes de calle por su cuidado personal y estético. Los cuerpos fueron hallados en bolsas plásticas, lo que implica un amarre similar, con cintas que atan las piernas a la altura de muslos y tobillos y una cuerda desde el cuello a los pies hasta lograr una posición fetal. La localidad de Mártires en su conjunto se convierte en un objeto de estudio para las autoridades por la actividad criminal que ha tenido en los últimos 4 meses, desde que comenzaron a aparecer la mayoría de los cuerpos. En uno de los casos hicieron una larga caminata desde el barrio Santa Fe hasta llegar al supercade de la carrera 30 con calle 26. Allí, en un lugar público, dejaron los restos para regresar de nuevo al centro. La presencia de varios implicados, por ahora, hace descartar la idea de un asesino serial. La primera hipótesis habla de una pelea por los territorios de expendio de drogas, que podría estarse disputando una banda extranjera y una nacional de microtráfico. Sin embargo, el exceso de violencia, la tortura dolorosa y las características de las víctimas le hacen pensar a los analistas que se trata de una venganza realizada por alguien con conocimientos forenses. No descartan que se trate de un mensaje tenebroso enviado a un grupo específico. Por ahora, avanza la investigación para esclarecer el misterio del caso 1067, los torturados en Mártires. Jeffrey Garavito, experto en criminalística. Hace ya 2 meses, Jeffrey, presentábamos este informe que ustedes acabaron de ver. En las últimas horas fueron capturados 2 integrantes de la banda criminal El Tren de Aragua, que al parecer fueron los principales autores materiales e intelectuales de estos 16 crímenes que en su momento llamamos en Bogotá
en la capital colombiana, los embolsados. Jeffrey, ¿qué representa en términos de seguridad para Colombia que una banda internacional como el Tren de Aragua haya ampliado sus tentáculos y esté en Colombia? Bienvenido al programa de la noche. Jefferson, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes. Realmente es un tema bastante preocupante, pero tengamos en cuenta que las redes criminales y de crimen organizado sobre todo, generalmente tienen células y puntos o nodos de sus redes en donde tienen o quieren ejercer un control territorial. En el caso de Colombia, derivado de todas las circunstancias que han pasado, el tema de la migración, el tema de la pandemia, el tema del desplazamiento de las mismas redes criminales de Venezuela hacia otros territorios, ha hecho que estas células comiencen a crecer cuando eran pocas personas que fueron desplazadas por cualquier circunstancia de su país, comenzaron a darse cuenta que las circunstancias los llevaban a terminar vinculados a temas de crimen organizado. Estas pequeñas células van creciendo poco a poco. Inicialmente, miremos que, de acuerdo a todos los reportes que han tenido las agencias de inteligencia, iniciaron hacia el sector de la frontera, hacia el sector de Cúcuta, Arauca, norte de Santander, y se fueron expandiendo poco a poco. ¿A dónde? A donde hay el control del país, que generalmente es la capital, es decir, la ciudad de Bogotá. Y si nos damos cuenta de lo que decía el doctor José Manuel, nuestro director de Fiscalías, esto se ve hacia ciertas zonas en donde hay un gran control de los delitos que traen más recursos, que es el microtráfico. Entonces, localidades como Mártires, Suba, Kennedy, incluso Soacha, terminan siendo foco para que estas células comiencen a crecer. Es un tema que preocupa, pero sin embargo las autoridades han venido realizando acciones contundentes como la que vimos en las últimas horas. Rona Rizquez ha estado atentamente con nosotros, periodista de investigación venezolana, experta en temas relacionados con crimen organizado. Rona, ¿qué ha sucedido en Venezuela con esta banda? ¿Por qué ha sido tan difícil desarticularla durante todo este tiempo? Bueno, una de las principales fortalezas de esta banda es que opera desde una prisión, y la prisión es básicamente un búnker. Esta banda, su líder, su principal líder, o uno de sus principales líderes, porque creo que son varios los líderes de la organización, está dentro de esta prisión. Y desde allí coordina y controla todas las operaciones que se hacen en Venezuela y fuera de Venezuela. Por ejemplo, en las investigaciones que ha hecho la policía de Chile sobre la presencia del Tren de Aragua en Chile, identificaron las conexiones entre personas detenidas en Chile, vinculadas a miembros de la banda del Tren de Aragua, y la prisión de Tocorón, donde está el líder de la organización, que es el niño, alias Niño Guerrero, Héctor Guerrero. Esta posibilidad de operar desde la prisión le da a este grupo cierta seguridad, es decir, ellos no son atacados dentro de la prisión, ellos tienen allí algunas garantías, por decirlo así, de seguridad. Los cuerpos que deberían encargarse de garantizar que esta cárcel opere como una cárcel, pues simplemente de alguna manera están también sometidos por esta organización o trabajan para esta organización. Esas son cosas que todavía hay que indagar acerca de efectivamente bien cómo funcionan o cómo operan. Lo cierto es que el control de la cárcel está totalmente en manos del Niño Guerrero y su grupo del Tren de Aragua, y logran desde allí operar afuera, operar en territorios venezolanos. Yo he identificado que están en algunos 10, 11 estados de Venezuela y están en 7 países de América Latina. Básicamente ese es su principal poder, estar dentro de la cárcel, tienen una protección, lograron utilizar la cárcel para operar desde allí con seguridad. ¿En Venezuela también utilizaban ese mismo modus operandi de generar terror y miedo grabando a sus víctimas? Absolutamente, esa es una de sus particularidades. Graban para varias cosas. Una, enviar ese mensaje de terror. De hecho, luego que salen, cuando empiezan a expandirse, a salir de Venezuela, sus primeras víctimas son los propios migrantes venezolanos, porque claro, saben cómo actúan. Entonces, si no te sometes a ellos, ya sabes que puedes ser víctima de situaciones o de crímenes como esos que están viendo en este momento en Bogotá. Crímenes en los que las víctimas son torturadas, son mutiladas. Esa es una de sus prácticas. Suelen grabar esos casos. En el caso de la investigación que han hecho en Chile también logran identificarlos o cuando los detienen logran conseguir en los celulares grabaciones similares donde ellos ejecutan a sus víctimas y las graban, porque hay dos razones. Una,
que de alguna manera se establezca esto como un mensaje a otras personas que pretendan contradecirlos o violar sus normas y sus reglas. Y la otra razón es porque estas imágenes o estos videos, ellos se los envían a sus jefes, a los líderes de la organización, para que vean que ellos están haciendo el trabajo de controlar la actividad criminal y los territorios donde pretenden imponerse. Jeffrey Garavito, para finalizar, ¿qué reto supone eso para las autoridades? Usted es un experto en criminalística y me imagino que no tiene antecedentes una actuación criminal como la que estamos develando hoy aquí en el programa de la noche y que nos ha explicado la Fiscalía General. Le repito, son criminales que de manera macabra están grabando la forma como torturan a sus víctimas. La mayoría de veces son también integrantes de otras bandas criminales, integrantes a los que asesinan con el ánimo de generar miedo, terror, escarmiento y ganar esos territorios donde pretenden vender estupefacientes. Claro que sí, Jefferson. Mira que este tema psicológico se ha venido manejando inclusive en otros cárteles como el cartel de Sinaloa o los carteles que operaron en México durante muchísimo tiempo y siguen operando. La forma de utilizar las mismas redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea para compartir este tipo de videos, incluso generar zozobra en la población con una serie de patrones como las que observamos en este momento, personas en bolsas, las mismas posiciones, los mismos elementos, las mismas formas de muerte violenta, inclusive esperar a que cuando los medios de comunicación muestran eso, seguirlo haciendo para generar un poco más de terror. Esta situación es generalizada por las organizaciones de crimen organizado para no ejecutar con sus armas, sino ejecutar de manera psicológica a las demás entidades o organizaciones de crimen organizado para ganar un control territorial. ¿Qué viene ahora en materia de investigación criminal? Vienen unos seguimientos por parte de la Fiscalía General de la Nación, viene trabajo articulado por parte de los organismos de inteligencia y de policía judicial para poder desarticular esa estructura. Lo mismo la Fiscalía General de la Nación está detrás de los bienes, detrás de afectar esas finanzas criminales que realmente es lo que mantiene vivas estas organizaciones. La parte económica es el fin de toda organización criminal, obtener recursos económicos. Si se afectan las finanzas criminales, se afecta su estructura, no solamente de quienes son los autores materiales de este tipo de homicidios, sino los mandos medios y superiores, se van a dar resultados efectivos contra la organización. Es un reto porque estas personas están difuminadas en grandes lugares como Bogotá o otras ciudades. Las comunicaciones hoy en día son bastante complejas porque se realizan a través de sistemas de aplicación o mensajería instantánea. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la misma Policía Judicial, la Policía Nacional, tienen un reto que han venido aceptando y liderando y esperamos que muy pronto nos den otros resultados operativos en contra de esta estructura criminal. Jeffrey Garavito, experto en criminalística, gracias por habernos acompañado. Una feliz noche. Muchas gracias, Jefferson. También quiero agradecerle a Rona Rizqués, periodista de investigación, experta en temas relacionados con crimen organizado, violencia policial y derechos humanos. Rona, un gusto, una feliz noche. Gracias, muy amable por la invitación. Vamos a una pausa comerciales y ya volvemos a la tercera y última parte de este programa de la noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web, NTN24. Nos pueden escribir en Twitter, en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24 y @La Noche, NTN24. No lo olviden, La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche.